Determine las fuerzas de reacción en el punto A y la tensión en la cuerda DS cuando se aplica una fuerza F de 2000 libras. Bueno, entonces vamos a aplicar aquí una carga F de 2000 libras y nos piden determinar las reacciones en A. Fíjense que en A es una rótula, ¿no? Recordemos que una rótula tiene 3 reacciones. Todas son de traslación, ¿no? Entonces vamos a dibujar una reacción AX, una reacción AY y una reacción AZ. Bueno, y la tensión en el cable DC. Entonces, fíjense que ese cable DC está amarrado en los extremos, en D y en C, y pasa por una polea. Como todo el cable pasa por una polea, ya sabemos que la tensión acá es exactamente la misma tensión acá. Bueno, entonces esas son las preguntas del problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras de hacerlo, sobre todo para la parte de sumatoria de momentos. Puedo hacer la sumatoria de momentos respecto a un punto o puedo hacer la sumatoria de momentos respecto a una línea. Entonces lo vamos a hacer de la manera más rápida y sencilla. Bueno, para este tipo de ejercicios recuerden que lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre. Y lo hacemos exactamente sobre la barra AB, sobre el elemento AB. Entonces, en ese elemento AB, ¿qué fuerzas actúan? Tenemos en el punto A del elemento las 3 reacciones. En este punto del elemento tenemos la carga F. Y en el extremo B tenemos la fuerza F. Entonces vamos a dibujar la fuerza F. Una fuerza F en B, pero esa fuerza en B pues es la fuerza en el cable B. Como es la fuerza en un cable es una tensión, ¿cierto? Y como sale del punto B pues la vamos a llamar tensión en B. Entonces sobre este elemento, el elemento AB, tenemos ubicadas las 3 fuerzas del punto A. La fuerza F de 2000 libras que se aplica aquí en este punto. Y en el extremo en B, la tensión B. Y voy a trabajar sobre ese elemento. Entonces, ojo, lo que hago acá es que si yo hago momentos alrededor del eje X, fíjense lo siguiente, hacemos sumatoria de momentos alrededor del eje, o sea, alrededor de una línea. Fuerzas que me hagan rotar este elemento alrededor del eje X. Entonces, obviamente las 3 fuerzas que están en A no me hacen rotar al elemento alrededor del eje X. Porque recuerde que si pasan por el punto, no generan rotación. ¿Quién genera rotación? La fuerza F. ¿Qué rotación me genera la fuerza F? ¿Cómo me haría rotar la fuerza F a esa barra AB alrededor de la línea, o bueno, del eje X? Me lo haría rotar en este sentido, ¿cierto? O sea, me produciría un momento en X. Ahora, esta tensión tiene 2 componentes. Bueno, ubiquemos que esa tensión está en un plano, ¿no? Fíjense en lo siguiente, porque esa es clave de esa geometría. Si usted dibuja la tensión, o si usted dibuja mejor esta línea, pues se da cuenta que hay un triángulo, y ese triángulo, bueno, que además de ser rectángulo acá, ese triángulo queda ubicado en el plano YZ. Si se fijan que el triángulo está en el plano YZ, por lo tanto esa tensión B también está en ese plano. Esa tensión B está en el plano YZ. Y como está en el plano YZ, solamente tiene 2 componentes, que son esta componente sobre la horizontal. Bueno, esa componente sobre la horizontal que es TdBY, y esta componente sobre la vertical que es TdBZ. Son las 2 componentes de tensión de B. Ahora fíjese una cosa, con respecto al eje X, ¿cuál de las 2 componentes me genera rotación? ¿Y qué tipo de rotación me genera? Entonces TdBY
su línea de acción de esta fuerza, la línea de acción de esta fuercita, pasa por el punto A, que pertenece a la línea. Luego no genera rotación. O sencillamente al elemento AB, la tensión T de BY, no le genera rotación. ¿Quién le genera rotación alrededor de A? T de BZ, ¿cierto? T de BZ, ¿cómo me hace rotar? Alrededor de X, ¿cierto? Y en este sentido. Y como no tengo más fuerzas sobre el elemento AB, solamente esas dos, F y la tensión B, y de la tensión B una no genera momento, la otra componente sí. Entonces lo que voy a hacer es hacer sumatoria de momentos, o sea, voy a sumar este momento 1, este momento 2, entonces momento 1 más ese momento 2 alrededor del eje X, y voy a igualar a 0 para ver qué obtenemos. Pero pues ahí a legua se ve que vamos a obtener el valor de la tensión B. ¿Por qué? Porque la fuerza la conocemos y entonces lo único que no conocemos es la tensión B. Bueno, pero para ello pues necesito descomponer esa tensión en esas dos componentes, o necesito la componente T de BZ. Entonces para ello me toca sacar un triángulo. Entonces fijémonos en ese triángulo verde, este ángulo teta. Ese ángulo teta del triángulo verde me sirve para mi triángulo de fuerzas, ¿cierto? Entonces dibujemos el triángulo de fuerzas aparte. Bueno, entonces está dibujada el triángulo de fuerzas, ¿cierto? La tensión B, están sus dos componentes, y el ángulo teta que forma la tensión B respecto a la horizontal es el mismo ángulo teta del triángulo verde. Y recuerde que solo necesitamos seno teta y coseno teta, ¿cierto? Bueno, para eso necesitamos la hipotenusa de este triángulo verde. Tenemos del triángulo verde longitudes 10 de base, ¿cierto? 10 de base. ¿Cuánto tenemos de altura? 5 de altura. Por lo tanto, por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, calculamos la hipotenusa y eso nos da raíz cuadrada de 125, 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Dejo indicado, pero la dejamos indicada ahí. Bueno, y recuerde que necesitamos es seno de teta. ¿Cuánto vale el seno de teta? Entonces el cateto opuesto del triángulo, 5 sobre la hipotenusa, raíz de 125. Y el coseno de teta, ¿cuánto vale? El cateto adyacente, que es 10 sobre raíz cuadrada de 125, que es la hipotenusa. Bueno, pero ahora, de las dos, ¿cuál necesitamos? De las dos componentes. Pues necesitamos este de BZ, ¿cierto? Esta. Luego esa me toca colocarla acá, ¿cierto? Para trabajar mi triángulo de fuerzas. Este es triángulo de fuerzas, ¿no? El otro es triángulo de longitudes. El triángulo verde, remarquemos este triángulo como un triángulo rojo, que es un triángulo de fuerzas. Mientras el triángulo verde es triángulo de longitudes. ¿Qué tiene en común el triángulo de fuerzas y el triángulo de longitudes? Lo común es el ángulo teta, ¿cierto? Eso es lo único común. Listo, ahora sí podemos sacar la componente T de BZ. Entonces, ¿cuánto nos vale T de BZ? Decimos T de BZ es igual a T de B, ¿cierto? Recuerde, T de BZ es este. En el triángulo de fuerzas, el opuesto. Y el cateto opuesto lo calculo como la hipotenusa del triángulo es T de B, ¿no? La hipotenusa del triángulo por, ¿cómo es que? ¿Qué cateto es? El opuesto, ¿cierto? T de BZ es el opuesto a teta, entonces hipotenusa por seno de teta. ¿Pero cuánto vale el seno de teta? 5 sobre raíz de 125. Listo, y esto vale T de BZ. Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular los momentos. El momento 1, entonces el momento 1 es el momento que produce la fuerza de 2000, ¿no? Esta fuerza de 2000, la rotación que produce esa fuerza de 2000 alrededor del eje X. ¿Cómo calcularía ese momento? Pues lo puedo calcular sencillamente fuerza por distancia.
porque miren, esto es perpendicular. Y entonces la distancia, ¿cuántos son? 5 pies, por la fuerza 2000 libras, entonces serán 2000 libras por los 5 pies. Ese momento sucede alrededor del eje X. La pregunta es, ¿ese momento es positivo o negativo? Entonces, si usted coge con sus 4 dedos y hace la curva, esta curva, miren, con sus 4 dedos esta curva, y deja el dedo pulgar extendido, el dedo pulgar indica que ¿qué? El dedo pulgar le indicaría hacia allá, mire. Si hace esta rotación con su mano derecha, con los 4 dedos, el pulgar le apuntaría hacia adentro. Luego ese momento es negativo acá. Ahora, el otro momento obviamente se ve que es positivo, ¿cierto? Porque ya miramos que ese momento 2 pues haría rotar en este sentido, y si usted estira su dedo pulgar iría hacia allá. Entonces el otro momento más... ¿Quién es el otro momento? Pues el que me genera T de BZ. ¿Pero quién es T de BZ? Aquí la tenemos. ¿Quién es T de BZ? Es 5 sobre raíz de 125 por T de B, bueno, T de B por la tensión en B, ¿cierto? Esa es la fuerza. Ese es el valor de la fuerza, miren. Pero me falta multiplicar, ¿por qué? Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 pies. Bueno, esto está en pies, 10 pies. Y listo, igual a 0. Y de acá, fíjense en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? Una. ¿Quién es? T de B. Entonces despejemos T de B. Bueno, entonces lo que hicimos fue, multiplicamos este 5 por este 10, nos da este 50. Bueno, pero primero pasamos, este que está negativo a este lado, lo pasamos al otro lado positivo, hicimos la multiplicación, 2000 por 5 me da 10.000, que son estos 10.000. Listo, 10 por 5, 50, está multiplicando, entonces lo puse dividiendo, y el raíz de 125 que está dividiendo lo puse a multiplicar, y ahí ya me da la tensión B. Y entonces la tensión B nos dio un valor de 2.236,07 libras. Ahí tenemos de una establecida el valor de la tensión en B. Bueno, pero como no me pedían solo la tensión en B, ahora miremos, nos falta todavía ya las reacciones AX, AY, AZ. Entonces para ello necesito la otra componente de tensión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra componente de tensión? T de BY. Y entonces, T de BY, recuerden que si una fue con seno, la otra es con coseno. O sea, que será T de B por coseno, ¿cierto? O sea, por 10 sobre raíz de 125, por coseno de teta. Esto vale T de BY. Listo. ¿Para qué? Para ahora hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, miremos qué fuerzas tenemos sobre la barra AB en la Y. Pues tenemos a Y, ¿cierto? Que está positiva, que es esta. Y tenemos ¿quién? Menos T de BY, ¿cierto? Porque está entrando. Entonces, menos T de BY. ¿Pero cuánto vale T de BY? Vale T de B, aquí está, ¿no? Vale T de B por 10 sobre raíz de 125. Pero T de B nos dio 2.236,07, esto por 10 sobre raíz de 125. Y ahí, fíjense, igualamos a 0. Allá podemos despejar a Y, ¿cierto? Luego a Y nos da 2000 libras. Listo, como ya tenemos a Y, entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces miremos fuerzas en X acá. Si vemos el diagrama sobre AB, solo hay una fuerza en X, ¿cierto? Que es AX. Luego, como solo hay una e igual a 0, pues directamente me queda que AX vale 0. Y nos falta la sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Miremos sobre el eje vertical, que es el eje Z en este caso. ¿Qué fuerzas tengo en Z? Entonces tenemos esta AZ, ¿cierto? Coloquémosla AZ
Pero ¿qué otra fuerza vertical tenemos? Menos 2000 libras, ¿no? La de 2000 libras que va bajando. ¿Tenemos a alguien más vertical? Sí, TDBZ, ¿no? TDBZ. ¿Cuánto nos dio TDBZ? No lo hemos calculado, ¿cierto? Es TDB, o sea, más 2236,07 libras. Eso es TDB, pero TDBZ es TDB, ¿cierto? Aquí está multiplicada ¿por quién? Por 5 sobre raíz de 125, por 5 sobre raíz cuadrada de 125. E igualamos a 0 porque solo hay esas tres. Bueno, y de acá solo hay una incógnita. ¿Quién? AZ. Y entonces nos queda que AZ vale AZ 1000 libras. Listo, entonces ya tenemos las tres reacciones y tenemos el valor de la tensión B. Pero como también nos piden la tensión en el cable DCE, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos una cosa. Fijémonos que ese cable está en un plano. Las tres tensiones, la tensión B y la tensión de la cuerda DEC suceden en un plano. Luego yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre como si estuviera yo trabajando en 2D. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esa sería la situación. Si yo me paro de frente acá al punto E, o al plano mejor, al plano DCE, ese plano formado por esas cuerdas, si me paro de frente, vería esta situación. Las dos tensiones hacia un lado y una reacción que es la tensión B. Ya conocemos la tensión B. ¿Qué necesito? Saber estos ángulos. Entonces vamos a mirar los ángulos. Ahora, si miramos la geometría, pues yo veo que de acá a acá hay 4 pies, ¿cierto? De acá a acá también hay 4 pies. Por lo tanto, y como sale el mismo origen, por lo tanto esos dos triángulos son semejantes. O sea, el ángulo de acá, bueno, llamémoslo alfa, es el mismo alfa de acá. Ahora necesito calcular ese ángulo alfa. O necesito seno de alfa y coseno de alfa, ya sabemos. Entonces para ello vamos a recurrir al siguiente triángulo. Este triángulo que tiene 4 de fondo, ¿cierto? Pero necesitamos saber esta distancia para poder calcular la hipotenusa. Entonces para esa distancia, pues necesito hallar las coordenadas del punto E. Porque ya sabemos que 2 es la base del triángulo acá. Entonces vamos a borrar aquí algunas cositas. Esos 2 vienen a ser estos 2. Pero yo necesito saber, bueno acá, necesito saber, esta es la base que vale 2. Quitemos esta fuerza de acá. Esto es geometría ya, distancias, ¿no? Eso es 2. Necesito saber esta longitud. Entonces miren, llamemos a este punto M y yo necesito la longitud de la línea amarilla, pero la longitud de esa línea, de esta línea amarilla, que yo la necesito para formar mi triángulo amarillo, este triángulo amarillo, y en ese triángulo amarillo voy a saber seno alfa y coseno alfa. Entonces para saber esa longitud ME, esta longitud ME, entonces yo lo que hago es coger toda la línea azul, coger toda esta línea azul y restarle el segmento BE, restar este segmento. Si a toda la línea azul, toda la línea MB le resto el segmento EB, pues me da la medida de ME, que es la que necesito para mi triángulo. Pero para calcular esa hipotenusa, pues primero necesito trabajar acá estos dos que tengo en la base, ¿cierto? Y entonces fíjese que lo que tenemos es una semejanza de triángulos. Vamos a dibujar los triángulos semejantes. ¿Cuáles son los triángulos semejantes? Pues sencillamente este triangulito naranja es semejante con el triángulo ¿qué? Verde. Es semejante con el triángulo verde. Y entonces voy a dibujarlos y voy a sacar la semejanza. Bueno, están dibujados los dos triangulitos, ¿cierto? El verde y el naranja. Listo.
En el verde, yo sé que la base son 10 pies, ¿cierto? En el naranja, yo sé que la base son 2 pies, que son estos dos que me dan acá, estos dos que me dan acá. Esa es la base del triángulo naranja. En cambio, la base del triángulo verde, es el triángulo grande, son los 10 pies de acá hasta acá. Listo. La altura, bueno, no necesitamos allá, necesitamos la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa del triángulo verde es raíz cuadrada de 125. En cambio, la hipotenusa del triángulo naranja la vamos a llamar H. Y entonces vamos a decir que H es ¿qué? Que H es a, o sea, la hipotenusa del pequeño es a la hipotenusa del grande, a la raíz cuadrada de 125, como, entonces ahora la base, como empecé por el pequeño, la base del pequeño que es 2, es a la base del grande que es 10. Y fíjense que ahí solo tengo una incógnita, ¿cuál? H. Y entonces, ¿cuánto vale esa hipotenusa? Vale 2 por raíz cuadrada de 125 dividido en ¿cuánto? En 10. Pero cuando yo simplifico acá, ¿qué me queda? Raíz de 125 sobre 5. Y ese es el valor de esta hipotenusa del triángulo negrito que tenemos acá, ¿cierto? De este triángulo negrito, esa es la hipotenusa. Bueno, ¿y para qué necesitamos esa hipotenusa? Recuerden, para hallar el segmento ME. ¿Cómo voy a hallar el segmento ME? Como el segmento MB, miren que es el segmento MB, toda la longitud del triángulo verde, ¿se acuerdan? La hipotenusa del triángulo verde. Entonces dibujémoslo acá, todo el triángulo verde es MB menos ¿quién? Menos el segmento EB, ¿cierto? Luego entonces vamos a decir que acá, vamos a decir que el segmento ME es igual, ¿cuánto vale el segmento MB? Raíz de 125. Menos, ¿cuánto vale el segmento EB? Pues el segmento EB fue el que acabamos de encontrar, que es la H, ¿cierto? Raíz de 125 sobre 5. Y ya obtenemos el valor del segmento ME. Entonces, el valor de ese segmento ME es 4/5 raíz de 125. Ese es el valor de ese segmento. Y entonces ahora sí nos vamos a defender con el triángulo amarillo. Entonces, en el triángulo amarillo, que es este, ¿cierto? Ya conozco el lado ME y conozco también el lado de M. Luego ya puedo hallar alfa, ¿cierto? Puedo hallar seno de alfa y coseno de alfa. O bueno, podemos hallar el ángulo alfa. Entonces, vamos a formar el triángulo y vamos a hallar, bueno, M, si lo pasamos a decimal para que les sea más fácil a ustedes, M en decimal, ¿cuánto nos da? 8,95. Listo. Entonces, vamos a decir que seno de alfa es, bueno, nos falta ya la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa del triángulo. ¿Cómo hallo la hipotenusa? Pues ese 8,95 al cuadrado más los 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da esa hipotenusa? 9,8 pies. Esa es la hipotenusa porque el triángulo es rectángulo acá. Y entonces esta viene a ser la hipotenusa, lo que está al otro lado del ángulo recto. Luego, ahora sí, seno de alfa igual a ¿quién? Cateto opuesto, que son 4, sobre hipotenusa, que es 9,8. Y coseno de alfa, cateto adyacente, que es raíz de 125, ¿cierto? No, mentiras. Eso es
8,95 sobre hipotenusa, que es 9,8. Y listo, tenemos seno alfa y coseno alfa. Y ese seno alfa y coseno alfa pues simplemente lo necesitamos para acá. Bueno, es más, solo de pronto necesitamos alguno de los dos. Bueno, miremos, alfa será el de, este es alfa, ¿no? El que acabamos de calcular, este es alfa, ¿cierto? Bueno, y ahora sí, ¿qué decimos? Que si llamamos a este eje Y y a este eje X y hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Las dos componentes de la tensión acá, o sea, una componente de tensión acá, ¿cierto? Que este es ¿qué? TY, correcto. Pero esta tiene otra componente de tensión que es exactamente la misma, ¿sí o no? Tiene el mismo valor porque los vectores son iguales, T y T, entonces son dos componentes de tensión igualitas. Aquí también sería TY. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que dos veces TY, ¿cierto? Eso iría positivo, porque ambas van para arriba, menos TdB igual a 0, ¿sí o no? Pero como yo necesito es T, no TY, entonces, ¿cómo a partir de TY hallo T? Entonces vamos a decir dos veces, ¿quién es T? Si coloco mi triángulo de fuerzas, ¿cierto? Cierro mi triángulo de fuerzas. Esta T de Y, ¿qué cateto es respecto a alfa? El adyacente. ¿Cómo se halla el cateto adyacente? Hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? T por coseno de alfa. ¿Pero cuánto nos dio el coseno de alfa? Entonces miremos arriba, coseno de alfa 8,95 sobre 9,8. Entonces aquí por 8,95 sobre 9,8 menos TdB igual a 0. Bueno, de una vez, ¿cuánto nos dio ese TdB? Entonces 2236,07 libras igual a 0. Y entonces fíjense que ya despejamos de ahí la tensión. Entonces la tensión nos da 1224 libras. Y con esto ya queda resuelto todas las incógnitas del ejercicio. La tensión en el cable DEC y las reacciones sobre la barra AB.